Hoy vamos a ver el capítulo 15 de Marcos. Al continuar nuestro estudio de este evangelio, el evangelio dinámico. En el capítulo 15 encontramos a Jesús ante Pilato. Vamos a comenzar con el primer versículo e ir lo más rápido posible, pero tocando cada uno de los puntos importantes para que cada uno pueda comprender lo que Jesús soportó por cada uno de nosotros. El estudio de hoy lo dividí en el juicio injusto a Jesús, después la tortura inhumana de Jesús, por último, la increíble compasión de Jesús. Y vamos a terminar el estudio con una conclusión, una aplicación para nuestra vida. Vamos a empezar, pero antes vamos a orar a Dios para que Dios nos guíe completamente en lo que vamos a hacer y a desarrollar. Padre, te alabamos. Gracias por llegar hasta este momento donde vamos a ver todo lo que tuviste que sufrir por cada uno de nosotros, pero gracias por la compasión derramada, mostrada allí en la cruz del Calvario. Te pedimos que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo nos mueva, nos muestre las maravillas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar Marcos capítulo 15, busque allí en su Biblia, Marcos capítulo 15, versículo 1, allí leemos lo siguiente. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Comprenda que esto es ilegal. Estos líderes, según la ley, debían de irse a dormir y recién tomar una decisión al otro día. De esa manera, si ellos habían decidido que un hombre era culpable y merecía la muerte, podían pasar la noche, regresar por la mañana y consultar juntos acerca del tema y llegar a la conclusión: sí, se merece la muerte. Sin embargo, tal como usted recordará de nuestro último estudio, estos líderes habían decidido el día anterior que Jesús iba a morir. Así que se reúnen solo por protocolo, para que la gente pueda decir: sí, se juntaron en concilio por la mañana, pero habían determinado de antemano que enviarían a Jesús a la cruz. Continuemos con la segunda parte del versículo, donde leemos: llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí vemos a Jesús ante Pilato. Ahora fíjese, por favor, en el versículo 2, allí tenemos a Jesús ante Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Este hombre estaba intrigado por la persona de Cristo. Jesús supuestamente era un insurrecto. Los judíos le decían a Pilato que Jesús estaba buscando destronar a Herodes. Pienso que Pilato se debe haber rascado la cabeza y pensado: este hombre que es un carpintero vestido como una persona común y corriente, ¿está diciendo de verdad que es un rey? Creo que Pilato pregunta con toda honestidad, queriendo saber de qué se trataba. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde en Marcos 15:2, respondiendo él le dijo: tú lo dices. En ese momento leemos en el versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Versículo 5, mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato no podía creer que Jesucristo se quedara en silencio ante sus acusadores. Sin embargo, usted y yo siempre recordamos que Jesús se quedó en silencio porque el profeta Isaías, muchísimos años antes y atrás, había dicho que sería así. Isaías 53:7 dice eso. Jesús estaba cumpliendo la profecía. Él fue como un cordero llevado al matadero y se quedó en silencio ante sus trasquiladores. Entonces Jesús, al no responder a sus acusadores, cumple con la profecía. Pero no solamente está Jesús ante Pilato, sino Pilato ante la multitud también. Ahora nos encontramos con Pilato ante la multitud y aquí vamos a aprender acerca de una rara costumbre. Fíjese lo que dice Marcos 15:6. Ahora bien,
En el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Recuerde el contexto. Esta fiesta mencionada aquí es la Pascua. La costumbre era que ellos dejarían libre a un criminal para, en cierto sentido, liberarlo de sus pecados. Esto era un cuadro de la Pascua en la que Dios había perdonado los pecados de la nación. Esto era como una ayuda visual que ilustraba que como Dios los había perdonado a ellos ahora debían perdonar a algún criminal. Entonces Pilato le dice a los judíos, ¿quieren que les libere un prisionero? Él pensaba que ellos dirían, sí, vamos a perdonar a Jesús de sus crímenes. Pero en vez de eso, ellos escogen, como leemos en el versículo 7. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Jesús sería crucificado entre dos miembros de una banda de sicarios conocidos como los degolladores. El nombre Barrabás se podría traducir literalmente hijo de un rabí. Muy seguramente este no es ni siquiera su nombre, pero así lo conocía la gente. Existe la posibilidad que el padre de Barrabás haya sido un rabí reconocido en Jerusalén. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos que era un sicario. Esta banda de sicarios degolladores llevaban una daga debajo de su túnica y asesinaban romanos. Ese era un estilo de vida. Barrabás era un terrible criminal, un asesino, tal como leemos en el versículo 7. Fíjese que Pilato comprendió los celos de los líderes. Vea lo que dicen allí los versículos 9 y 10. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Él comprendió los celos de los líderes. Pilato lo supo. Esta envidia comenzó varios años atrás, cuando Jesús comenzó a predicar y enseñar. ¿Recuerda lo que decía la gente cuando lo escuchó enseñar? Ellos se maravillaban y decían, es diferente. Él predica con autoridad, no como los escribas. Eso dice Marcos 1:22. Desde ese momento, los escribas se llenaron de envidia y de celos. Ellos pensaban, este hombre tiene más audiencia escuchándolo que nosotros. Tiene una congregación más grande que nosotros. Ahora, como verá, las disputas entre líderes religiosos no son nada nuevo. He leído acerca de Charles Spurgeon, que a los 18 años ya le predicaba a audiencias de 10,000 personas. Él fue a pastorear una iglesia en Londres cuando tenía tan solo 20 años. La congregación construyó un edificio que en muy poco tiempo les quedó chico. Luego construyeron otro edificio para 6,000 personas y tenían que tener varias reuniones. Spurgeon era un joven de 20 años, autodidacta que nunca fue a una universidad. En esa época había otros predicadores con muchos años en el ministerio que le habían predicado por años a audiencias de 25 o 30 personas. Se trataba de personas que habían estudiado en un seminario. Como usted se imaginará, le tenían mucha envidia a Spurgeon. Un día, la Unión Bautista decidió censurar a Spurgeon. En otras palabras, ellos le dijeron a la gente, no lo escuchen, él es un hereje. Hoy podemos mirar hacia atrás y ver que la razón por la cual censuraron a Spurgeon fue nada más que por celos. Frederick B. Meyer fue uno de los mejores escritores de comentarios de la Biblia. Él también escribió acerca de personajes de la Biblia. Si usted quiere estudiar la vida de algún personaje bíblico en particular, le recomiendo que compre uno de esos ejemplares. Él le predicó fielmente a más de 20,000 personas. Luego, otro hombre llegó a la misma ciudad, Campbell Morgan. Morgan pasó a la historia como el príncipe de los expositores. Su iglesia fue muy exitosa. Meyer
Luchó mucho con la envidia y los celos. Él era un hombre de Dios y logró la victoria sobre los celos y la envidia, y siempre oraba a Dios para que el auditorio de Campbell Morgan estuviera lleno. Él escribió luego en su diario personal: Dios escuchó mis oraciones, y como había tanta gente que quería escucharlo a él y no entraban en el edificio, terminaron viniendo a nuestra iglesia. Se da cuenta, la lucha contra la envidia no es nada nuevo. Jesús la enfrentó como resultado de su popularidad con las multitudes, como resultado de las personas precipitándose para escucharlo. Fue envidiado. Había una razón por la cual los líderes religiosos querían crucificarlo. La motivación de sus corazones no solo era el rechazo, sino también la envidia y los celos. Entonces, la gente comenzó a pedir la muerte de Jesús. Fíjese lo que dice Marcos 15:11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Note la necedad de la multitud. Tan solo 2 días atrás clamaban Hosana en las calles de Jerusalén, como dice Marcos 11:9, que significa sálvanos. En otras palabras, ellos estaban diciendo: tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, sálvanos. Ahora en Marcos 15:13, la multitud grita: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¡Qué necios! ¡Qué fácil que fueron incitados! Pero este es un cuadro de muchas personas en la actualidad. Son incitados por líderes que determinan el curso a tomar o adormecen la facultad de preguntar: ¿esto está bien o está mal? ¿Cuántos son arrastrados así hoy en día también? Permítame hablar un poco más de esto, ya que estamos hablando de líderes cristianos. Nunca asuma que lo que se está diciendo desde el púlpito es lo correcto. El hecho que alguien fue a un seminario y está con camisa y corbata no implica que usted debe creerle automáticamente. Lo estoy diciendo con mucho respeto. No le estoy diciendo que debe cuestionar cada cosa que salga de la boca del pastor, no es así. Pero utilice la facultad crítica que Dios le dio y pregúntese: ¿es esto lo que la palabra de Dios dice? ¿Recuerda cuando Pablo predicó en Berea? El gran apóstol predicó un sermón. ¿Y cuál fue la respuesta de la audiencia? Analizaron el Antiguo Testamento para ver si lo que Pablo decía era verdad. Dice Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 12, que no podemos leer por falta de tiempo. Esta multitud no hizo eso. Como resultado, vemos que eran necios y fueron parte de toda la maquinación para enviar a Cristo a la cruz. Ahora, vea la cobardía de Pilato en el versículo 14. Pilato les decía: «¿Pues qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban aún más: «¡Crucifícale, crucifícale, crucifícale!» Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Pilato quería satisfacer a la multitud. ¡Qué hombre más cobarde!, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que, según datos históricos, Pilato estaba peleado con Tiberio, el emperador de Roma. Tiberio decía que Pilato, que era el gobernador del difícil pueblo judío, era inflexible con los judíos. Así que es probable que si le decía que no a los judíos con el caso de Jesús, ellos se quejarían ante Tiberio por su inflexibilidad. Así que Pilato lo entregó a la multitud esperando no meterse en problemas. De esa forma, vemos el juicio injusto que le hicieron al Señor. Ahora, permítame mostrarle la tortura inhumana. Lo que sucede a continuación no es ni más ni menos que una tortura inhumana a Jesús. Veamos los azotes. Pilato ahora hace algo que no necesitaba hacer. De hecho, era ilegal hacerle esto a un hombre que supuestamente iría a la cruz.
En Marcos 15:15 leemos que él entregó a Jesús después de azotarle. La historia registra que a los azotes se los llamaba la casi muerte. De hecho, la mayoría de los criminales no sobrevivían los azotes. No había un número fijo de latigazos para ser azotado. Esto dependía pura y exclusivamente de los soldados romanos a cargo. Si ellos estaban con furia, podían descargarse con el pobre criminal. Si se sentían misericordiosos, le darían una docena de azotes o un poco más. Los soldados azotaban al criminal con algo que se llamaba en latín flagellum, que era un palo corto con tiras de cuero. En las puntas, esas tiras de cuero tenían piezas de metal y piedra. A la persona que recibía los azotes, primero se lo desnudaba, se le ataban las manos a un poste y se lo azotaba. Un soldado de cada lado. Muchas veces los soldados golpeaban hasta quedar exhaustos y otras veces hasta que la espalda de la víctima quedaba completamente en carne viva. Pero no solamente los azotes sufrió el Señor, sino también la burla. Luego fíjese que se burlaban de Jesús. En Marcos 15, 16 y 17 leemos: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. La tela, color púrpura, era quizás un trapo con tinta púrpura que no lo tapaba por completo. No se trataba de toda una túnica. Ahora comprenda la agonía de Cristo. Él estaba allí desnudo, humillado, y los soldados le arrojan un trapo sobre sus hombros lastimados y su espalda en carne viva. Luego le ponen una corona de espinos en la cabeza y en el versículo 18 leemos: Comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Los soldados se estaban divirtiendo con este judío que decía ser el rey. Ellos continúan burlándose en el próximo versículo, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Aquí la sangre me hierve al leer esto. Lo único que parece tranquilizar mi enojo al ver lo que están haciendo estas personas es el darme cuenta que quizás yo podría haber sido uno de ellos. También es de ayuda ver lo que dice Apocalipsis capítulo 19, donde vemos a Jesucristo, el Rey de Gloria, viniendo con su vestimenta de rey y con diademas a gobernar a este mundo. Un día habrá una vindicación y Jesús mismo vendrá en persona, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 20 al 22, que nos dice que ya no se burlarán, sino que en honor todos harán lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuánta burla tuvo que sufrir el Señor por cada uno de nosotros. Él sufrió esos azotes, pero también la burla de aquellos que estaban a su alrededor. Pero imagínese o piense que podía ser cada uno de nosotros. No somos mejores que ellos. Cualquiera de nosotros podría haber hecho exactamente lo mismo. Pero nuestro tiempo está llegando al final. Vamos a continuar un poco más adelante en nuestro próximo estudio y estamos viendo el juicio injusto que el Señor tuvo que sufrir, pero también la tortura inhumana que Él sufrió por cada uno de nosotros. Estamos avanzando en nuestro estudio aquí en el libro de Marcos, este evangelio dinámico, y estamos viendo la compasión desde una cruz. Estamos en Marcos capítulo 15, versículos 1 al 41. Por eso,
Le espero en nuestro próximo estudio para seguir meditando, estudiando y viendo toda la compasión que desde esa cruz el Señor manifestó por cada uno de nosotros. Le espero en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga ricamente.